y dejándolo todo, lo siguieron. Así termina hoy el Evangelio. Qué bonito, queridos seminaristas, escuchar hoy esta palabra del Evangelio, porque es lo mismo que habéis sentido vosotros en vuestra juventud, una llamada del Señor para una pesca abundante, incalculable. Y Jesús, entrando en vuestras vidas, os ha hecho entender que vale la pena seguirle, que vale la pena entrar mar adentro, echar de nuevo las redes, aunque uno no haya pescado nada en toda la noche o en el resto de su vida, porque la palabra de Jesucristo produce aquello que anuncia, aquello que promete. La reacción de Pedro es muy nuestra, de todos los que experimentamos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero Señor, si soy un pecador, Jesús le dice, serás pescador de hombres. Y lo mismo que podéis sentir vosotros, queridos jóvenes seminaristas, pues todos los que hoy escuchamos la palabra, sea cual sea el estado y la vocación a la que Dios nos llame a cada uno. Jesús aparece hoy en el Evangelio predicando. Es una de sus tareas, anunciando el reino de Dios, hablando de las cosas de Dios y de las cosas de los hombres según Dios. Y les dice a los apóstoles, a los discípulos que estaban en torno a él, vamos adentro. Leí una vez el comentario de este texto al propio Papa Benedicto, que decía, si uno no entra adentro, nunca podrá captar la pesca que hay en lo hondo del mar. Si uno se queda solo a la orilla, si solo se moja los pies, si pesca con caña y poco más, se privará de la alegría grande de entrar hasta lo hondo. Es verdad que en lo hondo hay peligros, más que la orilla, claro, pero vale la pena, sobre todo si es Jesucristo quien nos invita a remar mar adentro y a explorar otro tipo de pesca que no habíamos conocido nunca. Jesucristo aparece como predicando y al mismo tiempo llamando a los apóstoles a su seguimiento. Lo hace con un signo muy visible, con una pesca superabundante. Lo hace, digamos, saltándose las leyes de la naturaleza. Lo propio para pescar, según dicen los entendidos, es la noche, no es el día. Sin embargo, Jesús, cuando ya había acabado la noche, les manda entrar mar adentro, lanzar las redes, y pudieron constatar que el fruto de aquella pesca hecha en el nombre de Jesús produjo fruto abundantísimo. Así nos llama el Señor, a unos, a otros, a todos. Nos mete normalmente en alguna situación que nos desborda, o en el trabajo, o en problemas, o en situaciones que tenemos que vivir, para que confiemos en Él, para que hagamos lo que Él nos manda, para que confiemos plenamente en que su palabra es capaz de dar vida abundante. Y Pedro, cuando capta esta presencia de Dios en Jesucristo, pues se postra lleno de asombro. Este asombro se llama Evangelio. Es una frase del Papa Juan Pablo II, que repetía muchas veces. Este asombro
que aparece muy frecuentemente en el Evangelio. Este asombro se llama Evangelio. Y Pedro, lógicamente, se le ocurre pensar, soy un pecador. Por eso, cuando en nuestro corazón aparece o aflora la conciencia de que somos pecadores, de que no podemos, de que no sabemos, estamos ante el misterio de Dios. Porque en muchas ocasiones, cuando afrontamos tareas, están a nuestro alcance, según nuestra capacidad. Nos parece que podemos llevarlo adelante. Y si nos sale bien, ni te cuento. La soberbia alimentada y crecida en nuestras vidas. Pero cuando Dios nos encomienda una tarea, nos hace palpar continuamente, nos hace entender la verdad, con toda humildad, que no sabemos, que no podemos, más aún, que somos pecadores y lo vamos a estropear. Y Jesús le dice, a partir de ahora, serás pescador de hombres. Le pasó igualmente a Isaías en la primera lectura. Hay como una teofanía, una gran manifestación de Dios, y el profeta se siente indigno, pobre, impuro. Si yo habito en un pueblo de labios impuros y yo mismo, ¿cómo voy a anunciar yo la palabra de Dios? Y vino del cielo fuego que quemó sus labios y le dio un corazón puro. Y por eso él puede decir, aquí estoy, mándame. ¿A qué nos manda el Señor? A todos. Nuestro papel en la Iglesia, cada uno, según la vocación que ha recibido, tiene esta misma finalidad, evangelizar. Y San Pablo, en la segunda lectura, nos ha dado un resumen de lo que es evangelizar. Porque yo os transmito lo que a mi vez he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y fue sepultado, que resucitó al tercer día y se apareció, y va enumerando a Pedro, a los apóstoles, a más de 500, la mayoría de los cuales viven todavía, otros han muerto, y por último, a mí. Con esta conciencia, San Pablo también se considera indigno. No merezco llamarme apóstol, porque he sido perseguidor de la Iglesia. Y todos sabemos cómo Jesús le derribó del caballo cuando iba camino de Damasco para perseguir y encarcelar a los primerísimos cristianos. Y se convirtió en un apóstol fogoso de Cristo y de su Evangelio. Y constata, la gracia de Dios no ha sido inútil en mí. He podido cumplir esta tarea, no yo, sino la gracia de Dios conmigo o en mí. Qué bonita expresión. Es para decirle a Pedro, no tengas miedo, que la gracia de Dios te va a sostener y acompañar. O para decirle a Isaías, no te fijes tanto en tu pecado, que la gracia de Dios te sanará y te enviará para ser mensajero de su Evangelio. Pues Pablo ya lo reconoce, se ve que ya cuando escribe esta carta de los Corintios lleva años y años en el ministerio apostólico y constata, ha sido la gracia de Dios. La gracia de Dios, su ayuda, su fuerza, es la que me ha hecho capaz de poder hacer tantas cosas como pudo hacer en el anuncio del Evangelio. Pues esta es nuestra tarea, queridos hermanos, seminaristas, sacerdotes, jóvenes, matrimonios, personas mayores, hombres, mujeres. Todos tenemos una misma tarea, evangelizar, cada uno desde el lugar donde ha sido llamado. Pero no vale aquello de que lo hagan otros. No, los laicos en el mundo, las familias en sus hogares, el profesional en su trabajo, cada uno donde está, debe ser evangelizador, apoyarse en la palabra de Jesucristo y lanzar las redes en lo hondo, no en la orilla.
y constataremos la gracia de Dios. Cómo realmente Dios lo hace y lo hace grande y abundante. ¿Nos pasa a vosotras, queridas voluntarias de Manos Unidas, que hoy al presentar la campaña de este año para toda esta próxima semana, constatáis que vuestro trabajo produce fruto? Hay un fruto muy visible en la colecta, pero hay otros muchos frutos no visibles. La mentalización, la concienciación de tanta gente que gracias a vuestra voz y a vuestro trabajo en la Iglesia nos damos cuenta todos de que hemos de ayudar a las personas de los países más pobres del mundo, con proyectos concretos, también planeados y organizados como hace Manos Unidas. Pues seguid haciéndolo en el nombre del Señor y como una misión que os confía la Iglesia. No lo hacéis por vuestra propia iniciativa o porque os sobre tiempo, sino porque dais cuenta que la conciencia de nuestras comunidades cristianas necesita un despertador permanente, una alerta que le diga: nuestra indiferencia puede dejarles en el olvido a tantos hombres y mujeres que no tienen los medios que tenemos nosotros. Todo lo que tú tienes, lo tienes para ti y solo para ti. ¿No has pensado nunca que lo que has recibido Dios te lo ha dado para que lo administres? También el dinero, en favor de los demás y de los que no tienen nada. Sé generoso en esta campaña de Manos Unidas, no solo hoy, sino todo el año. Y yo os agradezco una vez más, queridos miembros, delegada diocesana y todos los voluntarios y voluntarias, os agradezco una vez más el trabajo que hacéis por Manos Unidas. No hay ni una parroquia en la diócesis que no tenga representación de Manos Unidas. Y estáis todo el año imaginando y creando e inventando para concienciar y para recabar fondos destinados a los pueblos más pobres de la tierra. Ya en estos años pasados habéis superado el 1.000.000 de euros en la diócesis y esto es muy importante, pues os sitúa en los primeros puestos del ranking a nivel de toda España. Muchas gracias y seguid adelante de manera oportuna e inoportuna. Recordadlo a tiempo y a destiempo, porque sois un gran bien para la diócesis y para la comunidad cristiana. Y estamos celebrando la entrega de Pedro Manuel Salado, un joven consagrado en el hogar de Nazaret. Estaba en la playa del Pacífico, en Ecuador, Esmeraldas, y 7 u 8 niños con una ola furtiva se los tragó, y allá fue Pedro Manuel a rescatar uno por uno, a riesgo de su vida. Y cuando terminó de traer a todos a la playa, a la orilla, murió exhausto, con 40 y pocos años. La Iglesia ve en estos gestos la caridad llevada al extremo. Su proceso de beatificación va adelante y esperamos que la Iglesia reconozca en el título de dar la vida y encontrando la muerte en ese gesto de amor hasta el extremo, y de manera privada pues podemos ya invocarle que nos ayude a dar la vida. Padres, madres de familia, ¿cuántas veces uno se siente cansado porque ha insistido, ha repetido, ha dicho, ha vuelto, hasta dar la vida? Y lo mismo sacerdotes, seminaristas, jóvenes, adultos, hasta dar la vida. Eso nos recuerdan estos ejemplos tan llamativos como el que hoy recordamos de Pedro Manuel Salado. Nació en Chiclana, provincia de Cádiz. Ha vivido en Córdoba 10 años en el hogar de Nazaret
de la calle Osio, fue enviado como misionero a Esmeraldas, Ecuador, y allí se encontró con el Señor. Puesta delante la prueba, no dudó ni un instante en que era el momento de dar la vida. Y Dios recibió esta ofrenda como la ofrenda de nuestras vidas hoy en el altar. Pues celebremos la Eucaristía, porque es Jesucristo el que nos ha amado primero. Celebramos la Eucaristía dando gracias por todas estas realidades. Y Jesucristo nos invita a ofrecer nuestra vida cada día, en el cotidiano vivir, en la tarea que Él nos ha encomendado, en el estudio, estos días de exámenes y todo el año, queridos estudiantes, en el hogar, en el trabajo, en el ministerio sacerdotal. Qué bonito es dar la vida como Jesucristo, sabiendo que la pesca será abundantísima. Que así sea.